Bueno, vamos a iniciar ahora, se me oye, la presentación de los proyectos. Vamos a hacerlo, van a ser 7 proyectos que vamos a hacer en 2 tandas. Y bueno, iniciamos. Bueno, yo soy Agurtxane Paz, para los que no me conozcan, ¿vale? Yo voy a presentar ILAME, que actualmente, bueno, voy a esperar, que actualmente soy, bueno, codirectora del proyecto, y voy a explicar brevemente, van a ser explicaciones breves, bueno, un poco en qué consiste, ¿no? Empezaré diciendo qué es ILAME, para los que no conozcan el proyecto. La base de datos es una base de datos de carácter prosopográfica que busca, bueno, pues, reconstruir un poco las redes sociales, las redes clientelares, familiares, etcétera, bueno, de aquellos individuos documentados ya en fuentes textuales editadas en la zona de la cornisa cantábrica, ¿no? Principalmente de época medieval. Como ha dicho Arsenio, ya ha comentado algunas de las cosas que yo tenía previstas. Bueno, pues nos hemos basado, o la fuente de inspiración de este proyecto vendrían a ser un poco, bueno, los proyectos anglosajones, algunos de los cuales, bueno, tenéis en pantalla, ¿no? Quería remarcar un poco también en el contexto de estas jornadas, bueno, algunas de las señas de identidad un poco de ILAME, ¿no? Que desde su inicio pues ha sido concebida como un proyecto de ciencia abierta, ¿no? Un proyecto científico de vocación abierta y colaborativa, como aparece en su definición. De hecho, tiene, como podéis observar, una licencia Creative Commons de no comercial, y bueno, bajo la condición, evidentemente, o bajo el requisito de citarlo, bueno, pues en principio ILAME compartiría todos sus elementos constitutivos, ¿no? Tanto la metodología como el software. También quería comentar otro de los aspectos que creemos que forma parte también de su definición, que sería la convergencia, ¿no? La convergencia en las humanidades digitales pues nace como un proyecto que aspira a la convergencia en ese terreno, ¿no? De hecho, bueno, esa convergencia ya la hemos puesto en práctica, también creo que lo hemos comentado, o quizás no, sí, vale, precisamente con el proyecto de Cristina Jular Pérez Alfaro, sí, con Scriptamanent. Esa convergencia que se inició, mejor dicho, en el año 2019, bueno, pues ha tenido como resultado, o se ha materializado también en una interoperabilidad, ¿vale? En la interoperabilidad de ambas bases de datos. Hemos cogido algunos, o hemos utilizado algunos de los documentos que forman parte de Scriptamanent, hemos aplicado nuestra metodología de trabajo a esos documentos y los hemos introducido en nuestro proyecto. Como veis, esos documentos, esos datos, esa información está individualizada, tiene su propia... no sé cómo funciona bueno, da igual, tiene su propia bolita, que es como así hacia atrás, lo definimos, pero al mismo tiempo esa información está contenida en la base de datos principal, es decir, que aunque está individualizada esa información, al mismo tiempo podemos acceder a ella, está al mismo tiempo reunida o unificada junto con los datos que integran originalmente la base de datos principal. En este contexto, un poquito también quisiera comentar un poco que ILAME también ha estado siempre, o ha intentado estar siempre involucrada en debates sobre las humanidades digitales. De hecho, en su declaración de intenciones afirma querer ser un servidor de recursos e información en un entorno digital y un foro abierto a la discusión y a la investigación en el ámbito de las humanidades digitales, ¿no? Y me interesa también hablar un poquito de otro concepto que ha salido previamente en la intervención de Antonio Lafuente, que sería el de la interdisciplinariedad, ¿no? Porque desde un inicio, desde su concepción, su ideación, bueno, pues han participado tanto en aspectos técnicos como en aspectos históricos de humanidades, personas de diferentes áreas de conocimiento, ¿no? Informáticos, lingüistas,
antropólogos, perdón, historiadores, diseñadores, ¿no? Entonces, bueno, creemos que eso además se puede observar bueno, aquí os he traído un poco, algunos de los eventos en los que ha participado ILAME, que han sido tanto eventos de humanidades como eventos de diseño, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que nos permite es hablar un poco de humanidades en eventos de diseño y viceversa, ¿no? Hablar de diseño en eventos de humanidades, de historia, etc. Quería comentar otro aspecto más de ILAME, que sería en los últimos años, particularmente a partir del año 2020, el esfuerzo que hemos hecho también por transmitir, o sea, por no centrarnos solo en... O sea, por dejar entrar a gente ajena al proyecto, digamos, ¿no? Particularmente a investigadores en formación. Y de hecho, en ese sentido, lo que me gustaría también remarcar sería un poco la idea de transferencia del conocimiento y también la posibilidad o la posible aplicación docente de este tipo de proyectos, puesto que esto, bueno, lo que hemos realizado ha sido ofrecer un programa de prácticas a alumnos del segundo ciclo del grado de Historia para que pudieran participar en el proyecto, introduciendo una serie de datos de una documentación que forma parte también de nuestro proyecto, las actas municipales de Vitoria, ¿no? Y ha sido, bueno, durante 3 años han colaborado. Y ya, como me estoy extendiendo, simplemente quería finalizar comentando un poco esta pequeña herramienta que tenemos, que denominamos ILAME en cifras, en la que también hacemos un ejercicio de transparencia en el que comunicamos, bueno, pues tanto, cómo progresa nuestra base de datos, cómo se amplía, quiénes trabajamos y también, bueno, un último aspecto a reseñar que sería el de la comunicación que hasta ahora hemos realizado, el actuar como una portavocía, digamos, como un altavoz de los trabajos y de la labor del grupo de investigación. Y con esto finalizaría, bueno, la breve presentación sobre ILAME, que ha sido un poco, bueno, a trompicones, pero ya está. Pues ahora viene Cristina, si quieres sentarte aquí, lo que tú me digas. Bueno, ahora a continuación Cristina va a presentar Scripta Manen. Vamos a colocar ¿Ratón o teclado? Yo he usado el mando. ¿Dónde estás? Mayo 24. Mayo 23. ¿Con qué pasó? Aquí. Sí. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda, derecha. Vale, pues buenos días. Bueno, los que me conocéis sabréis que me gustaría más presentar los propios contenidos del proyecto, ¿no? Y un poco más, con más tiempo, que, bueno, lo que he pensado ha sido sobre todo en qué puede ser interesante del proyecto para la sesión de hoy. O sea, que no voy a hacer una presentación global del proyecto, sino aquello que pueda servir a la discusión para un Humanidades en Común y para otros proyectos como los que tenemos entre manos, ¿no? Bueno, decía que el subtítulo del proyecto es este de registros privados a textos públicos, porque efectivamente la intencionalidad sí es que esos documentos medievales, ¿no?, full text, que será lo que introduzcamos en el proyecto, que son naturalmente difíciles y que no son accesibles para expertos, porque hay que conocer paleografía, pues puedan brindarse de una manera muchísimo más amplia a todas las comunidades de públicos en general. ¿Sobre qué trabaja el proyecto? En principio, sobre un archivo enorme, fundamental, y que son el de los condestables de Castilla, elegidos porque precisamente pueden servir de modelo para otros grupos nobiliarios y que tienen una expansión amplia sobre todo el conocimiento del mundo hispánico, ¿no? Bueno, es el Fondo Frías y como digo, los Fernández de Velasco. ¿Qué interesa el proyecto? Pues interesa todos los niveles de la producción del escrito, de la producción y de las técnicas del escrito. Por eso esta diapositiva me gusta tanto y me parece que representa tanto la globalidad, ¿no? Decías, Arsenio, historia social. Bueno, es historia social del escrito una de las preocupaciones realmente del propio proyecto. Lo podemos llamar cultura escrita, pero en realidad es historia social de la cultura escrita, porque lo que
nos interesa es desde el escribano al que veis ahí, ¿no?, con su tamaño jerárquico, el más chiquitito de todas las figuras, el personaje intermedio que legitima, que avala, que sella el escrito, la corte, con todos, ¿no?, los personajes de la corte detrás del rey, y por supuesto todo lo que aparentemente vemos menos, que son la construcción, los edificios, la ciudad y tal. Todo esto es lo que interesa, es decir, una visión global de lo que tiene que ver con la cultura escrita, la historia social de la cultura escrita. ¿Qué tipo de fuentes? Bueno, en principio sí, los documentos de archivo, ahora veremos si documentos o librería, ¿no?, o códices, pero en principio sí tiene sobre todo los documentos de archivo, desde los bonitos y estupendos, ¿no?, que son los que siempre historiográficamente se han repetido hasta la saciedad, ¿no?, hasta, bueno, en los formatos en los que trabajamos. El documento de atrás, ¿no?, es un documento de pares en esos blanco y negros que nos proporciona el Sistema General de Archivos, ¿no? No camuflamos, queremos precisamente dar visibilidad a los documentos que ya el Sistema General de Archivos nos ofrece, ¿no? Nos interesa lo que se escribe, pero nos interesa lo que se manipula, lo que se rompe, lo que se altera, lo que, bueno, pues por eso, incluso en más de un nivel de comentario. Veis aquí el documento rayado, pero veis también la nota al margen. El que esto rayó tuvo poca razón, como en otras cosas y escrituras, que como él rompió. Es decir, distintos niveles de interpretación o de posición ante el escrito. Todo eso nos interesa, no solo el momento medieval. Bueno, no puedo detenerme aquí, porque aquí me llevaría, seguro que si me está viendo Raúl, ya me haría un guiño de decir, jefa, no se te ocurra meterte ahí, porque la diapositiva es descomunal. Bueno, a modo de etiquetas he querido presentar aquí que simplemente ya es una línea de investigación, ¿no?, más que un proyecto único, porque ya son 3 proyectos del Ministerio, es Scriptamanen 1, 2, 3. Nos interesa la producción, la conservación del escrito, esa manera, ¿no?, de generarse el archivo señorial para llegar, iros a la esquina de la izquierda, a web o los webs de investigación. No son webs de difusión científica exactamente, son webs en los que pretendemos que las herramientas que utilicemos nos sirvan para reflexionar, nos ayuden a ver los datos y a reflexionar. Y ahora volveré a esta convergencia de proyectos, interoperabilidad de base de datos, como los 2 conceptos fundamentales del proyecto, ¿no? Bueno, gracias me da un gusto enorme presentaros a Daniel Caballero, porque nuestro diseñador gráfico, ¿no?, ha venido a esta reunión y es el que tiene que ver, ¿no?, con que todos estos efectos también del diseño, Antonio Lafuente ha dicho que importante es tercera pata, ¿no?, en lo que él planteaba en su discusión. Bueno, es fundamental y por eso también las cosas ligan y guiñan unas con otras, ¿no?, porque tiene realmente un compromiso de trabajo desde el primer momento hecho a la vez, ¿no? Bueno, la diagonal, disculpad esa presentación tan vanidosa del nombre, pero son también las cosas obligadas y referenciales para los proyectos, vamos, cuando tenemos que rendir cuentas, ¿no? Bueno, la diagonal implicaría ya un tiempo de partida de por qué hemos llegado a Scriptamanen, pues desde proyectos que empezaban en el 2000, ¿no? La primera vez que, como Ramón y Cajal, esto está dirigido a los jóvenes, pudimos dirigir investigación propia, si no antes teníamos que hacerlo siempre al albur de la investigación de nuestros mayores o del nombre de nuestros mayores, ¿no? En el 2000 fue el primer programa, Ramón y Cajal, donde pudimos hacer investigación propia. Y luego nos fijaremos en la parte vertical, que son, digamos, todo lo que está abierto con Scripta. Voy rápido. Aquí nacíamos con Crelo, que tiene más de un reciclaje formal. Esto es importante, porque las páginas web quedan obsoletas, lo vamos a discutir, ¿no?, en alguna de las sesiones de nuestras. Bueno, hemos podido aquí actualizar Crelog. Aquí trabajamos, en principio, sobre imágenes. Esto lo digo para aquellos que tengan, sobre todo, historia del arte, ¿no?, o que tengan un deseo de trabajar en sus webs sobre esto. Bueno, y aquí hicimos una digitalización muy sofisticada, en la primera con escáner. Aquí os lo muestro sobre otros documentos, con otro proyecto de Arlanza en el fondo del Duque de Alba. Y siempre tendente, me gusta la imagen de la derecha, tendente siempre a cosas que pudieran resolverse con docencia, ¿no?, como es el caso de esta tesina en el que se aplicaba filtros y trabajos en imagen para mejora de la legibilidad. O sea que siempre ha estado un poco ese apartado docente en cabeza. Voy rápido para que Agurchane no me vuelva a pinchar. Hemos trabajado, como digo, como os muestro aquí, en desarrollos de modelos gráficos para esa comparación de cartularios.
Bueno, con métodos informáticos. Algunas cosas tan evidentes como estas, perdonad, la imagen no es maravillosa, pero sí nos muestra que están 5 escribanos trabajando a la vez, cuando siempre pensaríamos y siempre estamos diciendo que los focos de cada escribano son completamente reservados, locales, personales o la corte. Bueno, pues con los métodos informáticos podemos ver clarísimamente que no, y que hay una superposición grande de elementos, ¿no? Scripta, finalizo aquí. ¿Cuáles son sus bases de datos? Pues por una parte, los diplomas, es decir, los textos online, los metemos íntegros, utilizando criterios de carta, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo importante es que las transcripciones son completas. He reseñado en rojo una cosa que también se discutirá en las mesas de hoy, y es la autoría, porque la evaluación nos obliga a que cada persona tenga el reconocimiento, ¿no?, de las partes que trabajan en los propios proyectos. Bueno, todos nuestros documentos van firmados, cada versión, con aquellos que lo han trabajado, por lo tanto se puede combinar lo colectivo y el trabajo individual para los informes al Ministerio. Base de datos sobre escribanos. Esto es utilizable para todos y sobre todo se puede alimentar con el trabajo de todos vosotros. Es que estoy segura de que todos tenéis vuestras fichas de escribanos en tal. Bueno, la sección de mayorazgos, que es nueva, en desarrollo sobre todo la iniciativa de Raúl Villagrasa, al que veo por allí, y una sección muy ágil, más fácil, para que incluso también los de fuera, no solo los del proyecto, puedan escribir de una manera menos académica, bueno, al menos con más libertad. Y la sección de comunicación, a la que damos una importancia enorme. Esto sí lo planteo como estrategia de investigación, y aquí casi voy a ir terminando, Es decir, que hemos distribuido aquellos expedientes específicos para poder dar salida a distintas cuestiones, entregando estos paquetes informativos a los TFMs específicos, incluso tesis doctorales, de la gente del equipo, muchos de los cuales están aquí en la sala. Bueno, así hemos podido trabajar sobre la territorialidad medieval en el TFM de BEA, a la que aquí os presento. Hemos podido trabajar sobre las distintas lenguas, ¿no? Por ejemplo, aquí el hebreo, ¿no?, unido a tal. Hemos trabajado en la biblioteca de los Velasco, con Marta, que también está en la sala. Hemos trabajado sobre códices y documentos, ¿no?, con la tesis con el TFM de Daniel Cristóbal, que también está en sala, y un paso más allá lo hemos dado con proyectos web integrados dentro de Scripta, ¿no?, pero con un desarrollo ya específico, como es el que producto de Raúl con la geolocalización, y que va a ser uno de los que junto a Kaiz programe tal. Termino aquí, Convergencia, ya lo ha contado Agurchane, pues ya está, mi orgullo es esta bola roja que hemos podido incorporar en ILAME. Y bueno, el futuro que diseñaremos a partir de ahora. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, Cristina. Bueno, ahora no sé si Ramón en soledad o Ramón junto con Cristina nos van a presentar. ¿Cómo es esto de la palestra, Cristina? Doca. Que metemos demasiadas horas. Bueno, muy brevemente. El proyecto Guía de Fuentes Vascas en el Archivo Secreto Vaticano, en esta web que ustedes pueden consultar, bueno, nació para dar a conocer la documentación relativa al País Vasco de época medieval depositada en los fondos del Archivo Secreto Vaticano. En realidad se produjeron dos acontecimientos importantes. Primero, que el profesor Cortázar había intentado había desarrollado esta idea en el Archivo Secreto Vaticano a partir de una beca de la Fundación Botín para la documentación de Cantabria, y bueno, a partir de ahí nosotros, gracias a que en aquel momento Cristina estaba en Roma, en la Escuela Española, bueno, pues desarrollamos este otro proyecto sobre el País Vasco que financió el Gobierno vasco. En realidad, simplemente yo creo que algunos datos que ustedes seguramente conocen les pueden dar idea. De lo que se trataba en el fondo era de orientar a los investigadores que se acercaban al Archivo Secreto Vaticano, ahora ¿cómo se llama? Archivo apostólico. Apostólico, perdón. Sí. El Archivo Apostólico es una de las mayores estructuras de información histórica del mundo. 85 kilómetros lineales de estantería, más de 650 fondos archivísticos y un arco cronológico que cubre más de 12 siglos y que conserva
la memoria de las relaciones existentes entre el Vaticano y las diócesis de todo el mundo. Bueno, simplemente, si alguna vez ustedes han estado allí, bueno, cuando uno ve el Garampi, por poner un ejemplo, tiene este tamaño, más o menos, bueno, y uno tiene que abrir aquello y empezar a ver en un lenguaje codificado en el siglo XVIII, bueno, ¿qué es lo que hay allí? Lo primero que tiene que hacer uno es coger el Garampi, dejarlo en su sitio, salir por la puerta y marcharse a su casa. Porque, a llorar, efectivamente. Bueno, de lo que se trató, y yo creo que con cierto éxito, es de, insisto, orientar por ese intrincado mundo a los investigadores que se acercaban allí. Para eso acabamos elaborando, seguramente ustedes conocen esto, un par de libros dentro del Archivo Secreto Vaticano, que uno sobre época medieval, otro sobre época moderna, y además en la web ustedes pueden encontrar sobre todo estas guías en PDF donde ustedes van a poder conseguir toda la información que deseen sobre ese mundo medieval, moderno y contemporáneo en el Archivo Secreto Vaticano, elaborado el primero por Beolchini y Pavón y los dos últimos por Marta Pavón, bajo la dirección de distintos profesores, tanto de historia moderna como de historia contemporánea. Recuerdo a Charo Porres de manera especial, o a Ortido Ruño y Antonio Rivera en el caso de la historia contemporánea. Bueno, ustedes pueden visualizar esas, y sobre todo pueden consultar en el caso de medieval, que es el que nosotros hemos desarrollado, pueden consultar toda una serie de documentos. De momento van 2000, para empezar no está mal, pero evidentemente esto es algo inacabable en 30 generaciones. En todo caso, ustedes pueden consultar esa base de datos y obtener información, una información que además digamos, tiene que ver con los distintos fondos que hemos utilizado y que les devuelve en última instancia, bueno, pues las asignaturas actualizadas, una regesta, las referencias bibliográficas que existen a cada documento, etcétera. Desde ese punto de vista, creemos que un instrumento bastante útil, que además, aprovechando la coyuntura, nos ayudó también a desarrollar Agurchane en su momento. En fin, me parece que lo más útil, aparte de la comunicación que ustedes pueden ver y que está absolutamente accesible a todos los investigadores que quieran acercarse a ella, lo más interesante, les recomiendo que entren en la web y hagan las consultas que consideren oportunas para esos 2000 documentos y puedan, digamos, espero que les interese si es que todavía no lo han hecho. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias Ramón. Finalizamos la tanda con Ekaitz, que va a presentar Valer Más. Perdón. Cuando quieras tienes. Un momento. Oye, esto de que sea coral... Vale, muchas gracias. Bueno, intentaré ser lo más breve posible. ¿Dónde está? ¿Cómo te llamas, Ekaitz? No, yo no tengo... Vale. No. He optado por una aproximación más minimalista, se le puede decir. No, he sido instruido para ser breve y espero que así sea. Al igual que ha hecho Cristina Jular, solo presentaré aquellos elementos más de nuestro proyecto de investigación, más directamente relacionados con la temática de esta reunión. Y en ese sentido, bueno, primero una pequeña presentación. El proyecto de investigación Valer Más, violencia y transformaciones sociales en el nordeste de la Corona de Castilla, 1200 a 1525, descansa sobre una larga trayectoria, una larga trayectoria de investigación iniciada hace ya más de 20 años por un equipo interdisciplinar conformado por investigadores e investigadoras, especialistas en la Baja Edad Media, la Alta Edad Moderna, paleógrafos y diplomatistas, historiadores de la lengua, historiadores del arte, la mayoría de ellos, pero no solo, de la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco. La producción de artículos, capítulos de libro y libros a lo largo de estos años ha demostrado que nuestra capacidad de trabajo consideramos,
presenta una cierta tendencia relativamente ascendente, tal vez en cantidad, habría que ver en calidad, esperamos que sí, en la difusión, también en la difusión internacional de los resultados alcanzados y en la creación de un grupo de formación de nuevos investigadores e investigadoras. Bien, el proyecto Valer Más trabaja con el objetivo de identificar las transformaciones económicas, las transformaciones sociales, políticas, institucionales, culturales e ideológicas que acontecieron en el País Vasco, pero no solo en el País Vasco, sino más bien en el nordeste de la Corona de Castilla entre los siglos XIV y XV. Por ello hemos focalizado nuestro análisis sobre la violencia y las transformaciones sociales en el contexto de las luchas sociales bajo medievales, la constitución de distintos espacios políticos a escala provincial, la generalización de la hidalguía o la creación de una ideología igualitarista en los territorios costeros vascos. Bien, esta sería la presentación más o menos oficial de cuáles son nuestras líneas de trabajo, pero desde el inicio de nuestro proyecto, hace ya casi 25 años, hemos realizado una firme apuesta por la ciencia abierta y más recientemente por las humanidades digitales, teniendo en cuenta también lo que se ha comentado esta mañana, lo que se ha comentado sobre las limitaciones que pueda tener esa ciencia abierta. En ese sentido, entre la ciencia abierta y las humanidades digitales, hemos desarrollado varias líneas de trabajo complementarias. Primero, un banco de datos de documentación a partir de los depósitos de los archivos nacionales, territoriales, señoriales, eclesiásticos y municipales. Se trata de un conjunto de documentos relacionados directamente con nuestro análisis que consideramos esenciales por la información que nos aportan. Y bueno, la transcripción, edición y análisis de dicha documentación se ha materializado en diversas publicaciones. Algunas de ellas ya han visto la luz y, bueno, sin ánimo de ser exhaustivo, me referiré a algunos de los relacionados con este proyecto en concreto. Por ejemplo, la publicación del Fuero de Ayala de 1373, la documentación del señorío de los linajes Ayala y Guevara sobre la villa de Escalante, en Cantabria, una selección de cartas vizcaínas inéditas depositadas en el Archivo General de Simancas, la Crónica de Vizcaya de Lope García de Salazar. O sea, algunas han visto la luz y otras están en proceso de verla. Y luego ya por último, pues una serie de documentos que tienen relación con la ciudad de Vitoria. El Cuaderno de Ordenanzas Municipales de 1487 y las actas municipales de la ciudad de 1428 al 29, 1479 al 87 y por último del 1488 al 92. Y luego ya en un plano más directamente relacionado con la ciencia abierta y las humanidades digitales se sitúa, como nos ha presentado Agurtzane previamente, ILAME dentro de nuestro proyecto, es decir, Hidalgos, Labradoras y Mercaderes, ese proyecto científico de vocación abierta y colaborativa que no me extenderé en ello ya que Agurtzane lo ha presentado brillantemente. Bien, por último, y aquí no me extenderé demasiado, pero más recientemente hemos publicado el visualizador Bando Gerrak, que pretende poner al alcance de personas interesadas en el fenómeno de la violencia banderiza en los espacios vascos una herramienta que permita la fácil localización de los acontecimientos narrados por las fuentes, de los escenarios donde estos sucedieron. El origen del visualizador se encuentra en la base de datos que elaboramos a partir del estudio de los Anales Breves de Vizcaya y del libro de las Buenas Andanzas y Fortunas de Lope García de Salazar, y en ella, en aquella base de datos, recogimos las acciones violentas y el número de muertos producidos en el contexto de la lucha de bandos, de las guerras privadas vascas, ocurridas entre 1390 y 1473. Esta base de datos realmente tenía como objetivo inicial y principal, casi único en un principio, servir de herramienta para llevar a cabo nuestras investigaciones. Pero más adelante tomamos la decisión de hacer accesible al público la información recogida. No obstante, hacer accesible una base de datos tal cual, podía resultar relativamente árido para su consulta abierta en términos divulgativos, por lo que hemos aplicado la georreferenciación como método de divulgación científica.
Esto permite al usuario que quiera consultarlo visualizar los datos de una forma más visual, más intuitiva y más interactiva. Y bueno, para terminar, con este visualizador, Bandogerrak no se limita exclusivamente a los eventos violentos, sino que también permite ubicar las torres de los principales linajes, las iglesias sobre las que estos ejercían patronato y de las que obtenían buena parte de sus rentas. Todo ello sí que aparece referenciado en el mapa, y de esta forma, bueno, pretendemos permitir la observación de forma visual e integrada del alcance global de un conflicto que sacudió las tierras vascas al final de la Edad Media. No me extenderé en esto por las limitaciones de tiempo de esta presentación, que están a punto de cumplirse. Sin embargo, si alguno de vosotros está apuntado, esta tarde en el taller que impartiré junto con Raúl Villagrasa podremos hablar un poquito más de este visualizador Bandogerrak. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ekaitz. Antes de proceder a la segunda tanda de presentación de proyectos, abrimos turno de preguntas, si alguno... Hola, ¿se escucha? Sí. Sí, hola. Bien, pues muy interesantes todos los proyectos. Mi pregunta es para Cristina. Cuando has llegado a la diapositiva esa diabólica que has dicho que no te ibas a meter, has dicho que miráramos hacia la derecha. Yo creo que soy disléxica, he mirado para la izquierda. Y ahí había un rótulo que era oralidad y escrituralidad, y me gustaría, por mi interés personal, ¿no?, y de investigación, ver cómo abordáis el estudio de la oralidad y de la escrituralidad desde vuestro grupo de investigación. Gracias. Gracias, Ramón. Y esta, esa, al lado de la pluma. Perdón. Sí. Bueno, esa cajita resume un poco algunos de los conceptos historiográficos o teóricos, ¿no?, del proyecto. Uno de ellos es, efectivamente, cotejar, no hay mucha muestra, efectivamente, en la oralidad, salvo algunas, pues efectivamente las firmas, quién firma por quién, declaraciones donde sí las mujeres o los hombres o la gente de los concejos sabe firmar, no firmar, hablar, no hablar, quién va al notario, quién, este tipo de cosas sí le prestamos bastante atención, ¿no? Lo fundamental de esa caja sí representa un poco el resumen de alguno de nuestras grandes lecturas, Armando Petrucci o Walterón o tal, ¿no? Y donde efectivamente no podemos solo pensar en el mundo de la escritura sin que esté todo el otro contexto, ¿no?, que es el que nos lleva además a las sociedades locales y no solo a las sociedades que sí crean, o los grupos, a las comunidades que sí crean el escrito, ¿no? Por eso tampoco nos interesa solo el rey o solo los nobles, nos interesan los nobles porque sí son los que han dejado más huella, que nos permite estudiar el resto de las comunidades que no vemos, ¿no?, sean mujeres, sean concejos, sean aldeas pequeñas o tal, ¿no? Quien ha conservado es el archivo nobiliario, por eso que es excepcional, ¿no?, y que tiene todos aquellos apellidos que no consiguieron generar archivo, o todas aquellas pequeñas villas que no consiguieron generar o conservar documentación, ¿no? Entonces, mucha atención a todo lo marginal, a los fenómenos formales del propio documento y a todo lo que no está, o está entre líneas o está oculto, ¿no? O sea, que no es solo el juzgar, el evaluar la apariencia, ¿no?, sino toda la huella oculta, ¿no? ¿Perdón? Sí. Sí. Sí, las pesquisas, interrogatorios, tal, ¿no?, inventarios, todo este tipo de documento, menospreciado durante tiempo por la historiografía, porque claro, es mucho más vistoso un privilegio rodado donde está todo el dibujo, toda la corte, etcétera, ¿no?, pero menospreciado respecto a inventarios, a estos textos que a mí me gusta llamar sucios, feos, ¿no?, pero que sin embargo son grandiosos, claro, para tener un conocimiento de lo que es la sociedad oral y escrita más complejo, ¿no? No sé si respondo un poco. Bueno, qué decir, ¿no?, naturalmente, de tu maravillosa base de datos, donde de tu fuente excepcional, donde fíjate cuántas cosas ocultas están, claro. Kaixo egunon, Iker. Mi nombre es Brenda. No, te quería preguntar sobre el trabajo de Valer Mas en relación a la generalización de la hidalguía. Estoy interesada como socióloga porque vos sabés que en América Latina ese concepto ha calado mucho en toda la estratificación social. Entonces no sé si ahí has hecho algún trabajo sobre ese concepto, porque en América Latina
está muy remarcado entre las clases sociales cuando llegó el colonizador, América Latina, bueno, que llamamos América Latina, ¿no? Y lo dejó muy, tenemos una gran estratificación en la clase social, ¿no? Y lo puntualizó más con los negros y con los indios. Entonces quería saber si también, cómo has trabajado ese concepto, si lo has vinculado con el trabajo de... Yo sé que los siglos a lo mejor no llegan hasta la colonización, pero bueno, si me cuentas algo. De esta pregunta, el que está más capacitado para responder es Ramón, que es el que se encarga de esas cosas. Ramón, pues nada. Hombre, obviamente no hemos desarrollado ese lado de América Latina, pero, bueno, evidentemente hemos centrado nuestra investigación y las preguntas que nos hemos hecho sobre la cuestión básicamente en el País Vasco, por una parte porque es finalmente en Vizcaya donde se generaliza la hidalguía, pero también sobre el conjunto de la cornisa cantábrica, ¿no? Y también, en fin, en una, digamos, en una reunión que creo que fue, ¿cuándo fue? En el año 17, 18, en la Casa de Velázquez, recuerdo que Chema Portillo presentó un artículo muy interesante, por cierto, donde había unos indios mexicanos que solicitaban a su gobernador la proclamación de la hidalguía vizcaína en su territorio, porque ellos se consideraban obviamente vizcaínos. Pero, bueno, por supuesto, hay otros estudios que han abordado la cuestión, como seguramente sabes, pero en lo que a nosotros respecta, básicamente, esta es la aportación que en ese caso hizo Chema Portillo, además en un artículo, además de muy interesante, muy divertido, por los argumentos que utilizaban los nativos sobre cómo ellos, su derecho implicaba también la hidalguía, ¿no? Y lo que evidentemente la hidalguía representaba en ese momento. Bueno, seguimos con la segunda tanda de presentación de los proyectos que integran EC y es el turno de José María Imizkov, que nos va a presentar Connecting History. Bien, nada, buenos días, es un placer estar aquí compartiendo Connecting History. Vamos a ver, esta es la base de datos. A ver, la información que yo pueda dar la tenéis ahí con todo detalle, eso está a vuestra disposición. Porque es una web muy bien actualizada por John Peña, y voy a presentar más bien el proyecto científico, también quizás por una razón, porque creo que dentro de nuestro proyecto de investigación no tenemos un técnico, una técnica como Agurtzane, y que nos haya permitido desarrollar especialmente lo que son las humanidades digitales o la presencia en redes, a pesar de la ayuda reciente de Teresa Juler, ¿verdad?, que agradecemos tanto. Y por lo tanto sí me parece importante contar lo que hacemos en el proyecto, porque somos una excepción dentro de este mundo medieval de proyectos que están todos situados en una cronología medieval, y entonces quizás por ello no resulte especialmente conocido lo que hacemos. Y si no empezamos por conocernos entre nosotros, cómo queremos que el mundo mundial global nos conozca, ¿no? Yo creo que es importante, entonces es lo que voy a intentar. El proyecto que tenemos se basa en una trayectoria anterior de 3 proyectos de excelencia, del Mineco y MICIN entre 2010 y 2020. Son proyectos coordinados con 6 universidades españolas, y los resultados académicos de nuestro grupo, bueno, llevaron a publicar 19 libros colectivos, 15 tesis defendidas, más 7 tesis doctorales que están en curso. Algunos de los doctorandos están aquí presentes. Bien, pues esta es una línea de investigación anterior que ha servido de base para el proyecto actual. ¿De acuerdo? Bien, el proyecto actual 2021-2025 se titula Disrupciones y continuidades en el proceso de la modernidad, siglos XVI-XIX, un análisis multidisciplinar, historia, arte, literatura. El IP1 del proyecto es Andoni Artola,
que en estos momentos está en un examen y no ha podido venir, por tanto me ha pedido a mí IP2 que haga la presentación del proyecto, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste? Bueno, nuestro proyecto se propone reinterpretar el conjunto de transformaciones que condujo desde el nacimiento de un mundo conectado a comienzos del siglo XVI hasta las fracturas revolucionarias de finales del siglo XVIII e inicios del XIX. Y esto desde una perspectiva multidisciplinar. Desde el punto de vista metodológico, el elemento que dota de cohesión al conjunto viene dado por el uso de lo que hemos llamado el análisis relacional, en sus diferentes versiones de prosopografía relacional, análisis de redes sociales, genealogía social y otras formas de observar la conectividad entre actores y acciones históricas. Por lo tanto, el uso del análisis relacional que permite aunar el estudio de los actores sociales, individuos, familias, con las transformaciones sociales, políticas y culturales, con la producción artística o con la producción y circulación de discursos. ¿De acuerdo? El proyecto tiene 6 ejes u objetivos. El primero consiste en analizar el impacto de un mundo conectado en las comunidades tradicionales en los siglos XVI y XVII. El segundo consiste en investigar los cambios sociales, políticos y culturales que se produjeron en la monarquía hispánica con el reformismo borbónico en el XVIII. El tercer eje consiste en comprender cómo las alteraciones en el mundo conectado derivaron desde la segunda mitad del siglo XVIII en el inicio de un ciclo de violencia política. El cuarto objetivo es analizar la manera en que las élites utilizaron los beneficios, los recursos obtenidos en su expansión global hacia el patronazgo o matronazgo, hacia la política donativa y las representaciones simbólicas de su hegemonía como instrumentos para garantizar su dominación. Está, por lo tanto, aquí especialmente presente los historiadores del arte. El quinto objetivo consiste en estudiar la producción de discursos en momentos de crisis o disrupción y conectarlos con las redes por las que estos discursos circulaban. Y aquí están especialmente presentes nuestras compañeras investigadoras de Historia de la Literatura. Y, por último, el sexto objetivo consiste en crear materiales a partir de la investigación científica para etapas formativas preuniversitarias en el marco de la renovación actual de los métodos educativos. Y aquí participan más especialmente una serie de profesores de las áreas de didáctica de las ciencias sociales, ¿verdad? Bien, es un proyecto multidisciplinar, primero de historiadores, con 2 grupos principales, el de la Universidad del País Vasco, con Andoni Artola, Javier Esteban, que está aquí presente, y yo mismo, y historiadores de la Universidad de Deusto, liderados por José Ángel Achón Insausti. Proyecto con historiadores del arte, hay un equipo de 7 investigadores, liderados por Javier Vélez, y Historia de la Literatura, con un equipo de 4 investigadoras, liderado por Isabel Muguruza, ¿verdad? Bien, en total el proyecto reúne a 54 investigadores, 34 estatales, de la Universidad del País Vasco, Deusto, CSIC, Complutense, Granada, Almería y Zaragoza, 8 catedráticos de universidades francesas, 5 investigadores de Argentina, 2 de Estados Unidos, 1 de Portugal y 1 de Austria. Bien, los resultados en los 2 últimos años del actual proyecto, yo creo que hay resultados de trabajo, por lo menos en esa parte creo que somos fuertes, 130 publicaciones, 57 ponencias o comunicaciones en congresos, hemos organizado 15 congresos, seminarios y ciclos de conferencias, y quizás el mayor evento fue el año pasado, en junio, la organización de la 17ª reunión científica de la Fundación Española de Historia Moderna, que reúne prácticamente a toda la profesión, en el cual participaron 250 especialistas de 70 entidades académicas y más de 10 países.
Entonces, la pregunta del millón es qué podemos, ¿verdad, Teresa, compartir con otros proyectos. Entonces, se me ocurre que, en primer lugar, la metodología de análisis relacional con análisis de redes sociales, prosopografía relacional, genealogía social. En segundo lugar, creo cierta capacidad de multidisciplinar, historia del arte, historia de la literatura, porque está funcionando muy bien, esta conexión es muy fluida y estamos aprendiendo mucho. Yo por lo menos estoy aprendiendo mucho de mis compañeras y compañeros de historia del arte y de literatura, y está dando lugar a publicaciones muy interconectadas. En tercer lugar, las bases de datos Fichoz, base relacional que a continuación va a presentar Pablo Presumido. Y, por último, diría la voluntad de divulgación y de transferencia, pero sabiendo que necesitamos difundir nuestros resultados en redes sociales y que quizás por falta de personal técnico hemos tenido que renunciar a la plataforma Vázquez, que en su momento trabajamos, que nos hacía mucha ilusión y que de momento se ha quedado ahí aparcada. En fin, no sé si es mucho aportar, pero en cualquier caso, en nombre de Andoni Artola y de mí mismo, nuestra voluntad es una voluntad cordial y entera de, efectivamente, participar en estas humanidades en común. Bueno, gracias, José María. Pasamos directamente a que Pablo Presumido nos presente Fichoz. Tienes una presentación, ¿no? Ahí está. Bueno, buenos días. Yo soy Pablo Presumido y hoy tengo la ardua misión de presentar los aspectos principales de Fichoz en tan solo 9 minutos. Bien, ¿cuántos? En 6 minutos, de acuerdo. Bien. Mi intención es que al finalizar esta breve intervención ustedes tengan una pequeña noción para valorar si Fichoz les parece una herramienta útil para su trabajo de investigación durante el día a día. Fichoz inició su recorrido en 1989 de mano del investigador Jean-Pierre Dedier en lo que en aquel momento fue la sistematización o la computarización de los ficheros manuales bibliográficos y archivísticos que su maestro Didier Ozanam tenía, y de ahí el nombre, Fichoz. ¿De acuerdo? Esto es una base de datos relacional que es una herramienta para el investigador, ¿de acuerdo? Bien, podemos resumir principalmente los fundamentos de Fichoz en uno, que se trata en extraer toda la información de las fuentes archivísticas y bibliográficas, reduciéndolas al criterio de la acción, siguiendo las siguientes preguntas. ¿Quién hace esa acción? El actor 1. ¿Qué hace? Es decir, la propia acción. ¿Dónde la hace? ¿Cuándo la hace? Y en el caso de que la haga con otra persona, ¿un con quién? Un actor 2. Por lo tanto, perdón, me he pasado. Aquí ustedes pueden ver el nacimiento y muerte del rey don Carlos II reducido a acciones. ¿De acuerdo? El actor 1 sería el rey Carlos II, antes de ser rey, que es el actor 1 que hace una acción, en este caso nacer, en una fecha, con una fuente de la cual extraemos la acción y en un lugar. Después también la muerte con los mismos criterios. Actor 1, el rey, la acción morirse, con una fecha, una fuente y un lugar. ¿De acuerdo? Hay en otras ocasiones que nos encontraremos unas acciones que están vinculadas a otro actor, es decir, a un actor 2, a un sujeto pasivo que es el que recibe esa acción. En este caso vemos una carta del rey enviada a la Diputación de Navarra reducida a acciones. Ese actor 1 vuelve a ser el rey o la Convención Social del Rey, mejor dicho. El actor 2, el sujeto pasivo, quien recibe la carta, la Diputación de Navarra y la relación existente entre el actor 1 y el actor 2, que es la propia carta. ¿Cuál sería la acción? La acción es la notificación del rey de la muerte de su primera esposa, con una fecha, una fuente donde se ha extraído dicha información y el lugar donde se produce esa fuente. ¿De acuerdo? Una vez introducidas las 3 acciones que hemos visto, la base las va a ordenar de forma cronológica, pudiendo desentenderse el investigador de tener que ordenar cronológicamente todas las acciones. Es decir, cada vez que introducimos una acción nueva, generaremos un registro que la base se ocupará por nosotros de ordenar cronológicamente.
Bien, a tener en cuenta, todos los actores, todas las acciones van a estar vinculadas a un actor, que a su vez va a estar vinculado a un código alfanumérico único que nos va a permitir recuperar todas y cada una de las acciones que hace cada actor. En cuanto a las posibilidades para fechar estas acciones, tenemos una gran flexibilidad, que es lo que caracteriza esta base de datos, la flexibilidad. Podemos hacer dataciones absolutas, como la que ustedes ven en pantalla, una datación exacta, o también relativas, sabiendo que esa acción ha sucedido antes o después de un acontecimiento que conocemos. Me voy a detener más en esta diapositiva. Bien, no puedo detenerme en mostrarles unos ejemplos, pero como ustedes pueden ver en pantalla, cualquier documento es susceptible de reducirse a la acción y, por lo tanto, de ser introducido en la base de datos. Bien, ¿qué conseguimos con reducir a la acción toda la información que encontramos en las fuentes, tanto archivísticas como bibliográficas? Pues la reconstrucción de todos los cursos vitales. Nos cabe prácticamente toda la información: nacimiento, estudios, servicios militares, oficios, casamientos, compras, ventas, relaciones. Cualquier cosa que se nos ocurra prácticamente puede ser introducida en la base de datos y recuperada casi de inmediato para reconstruir estos cursos vitales. ¿De acuerdo? Como pueden ver también ustedes en pantalla, esta sería la interfaz de Fichoz, que en un primer momento puede no ser demasiado agradable, pero que presenta los datos de una forma muy clara. En este caso pueden ver pues, las relaciones que desarrolla tanto la Diputación de Navarra o las Cortes de Navarra, que es lo que yo estoy estudiando, con otros actores de una forma bastante clara y sencilla. Bien. Esta base de datos, además, está vinculada, estas acciones que nosotros acabamos de ver, está vinculado a una base de datos genealógica que nos permite navegar de forma ascendente, descendente y colateral entre los parientes de la persona que hayamos buscado. Por ejemplo, en este caso, ustedes ven en el centro de la pantalla al segundo conde de Javier. Arriba a la izquierda al padre, a la derecha a la madre, abajo a la izquierda a la esposa y debajo a los hijos. En caso de que tuviera hermanos, pues estarían en la parte inferior derecha. De acuerdo. Desde aquí podemos navegar tanto de forma, como digo, ascendente, colateral o descendente, y en el momento en que nos interese uno de estos actores podríamos, a través del comando que ven ustedes en pantalla, ir directamente a las acciones que hay registradas sobre estos individuos. Es decir, podemos cambiar entre el campo de acciones y el campo genealógico a través de un comando de una forma muy sencilla. Bien, como cualquier base de datos, tiene un buscador que nos permite acotar las búsquedas, porque ustedes, como podrán comprender, desde 1989 son miles y miles de datos los que se han metido. Entonces, el buscador permite unas búsquedas bastante refinadas. Por supuesto, podemos acotarlas cronológicamente, pero también según otros criterios. Por ejemplo, si quisiéramos saber las acciones vinculadas a Luis XIV antes de ser rey, con esto también a cualquier duque, a cualquier grande, a cualquier persona antes de tener ese ducado, por ejemplo, en este caso el rey Luis XIV, le buscaríamos como Luis de Borbón y nos aparecerían. Lo siento, tengo que ir acabando. Si quisiéramos buscar a Luis XIV como rey, simplemente podríamos poner Luis XIV y nos saldrían todas las acciones vinculadas a esta persona en su convención de rey. Y finalmente, a través de un comando, podríamos recuperar todas y cada una de las acciones de esta persona, tanto como rey o como en su estado anterior, digamos, en su estado civil, sin ser rey. Tengo que ir acabando. Nos permite recuperar, buscando por el campo de acción, a todos los regidores de Pamplona, por ejemplo, en este caso, camaristas de Castilla, consejeros de Estado, consejeros de guerra, todo lo que se nos ocurra, sucesión del duque de Alba, grandezas de España, todo lo que se nos vaya ocurriendo. Y nos permite también poner etiquetas en el campo de notas para poder recuperar algunos textos que nos son importantes. Por ejemplo, yo he etiquetado todas las referencias a los 4 tercios de Navarra que me han salido en las actas de las Cortes mediante la etiqueta que ustedes ven en pantalla, y después me permite recuperar todos los documentos instantáneamente y a la vez en la que efectivamente salen referencias a esos 4 tercios de Navarra. Bien, tenemos un diccionario, no me voy a poder detener, un diccionario de términos. Podemos crear grupos, es decir, transcripciones de documentos o resúmenes de documentos, donde luego además podemos vincular todos los actores que salen en ese documento. Por ejemplo, unas actas de cualquier institución donde podríamos transcribirlas y después etiquetar a todos los personajes que salen, cada uno mostrando qué es lo que hace dentro de ese documento. Bien, podemos exportar los datos a una hoja de Excel de una forma sencilla para la creación de gráficos. Aquí ven ustedes los gráficos que yo he ido creando para la elaboración de mi tesis.
Bien, finalmente, como todo, es una base de datos y como todo en la vida tiene unas ventajas y unas desventajas. Destacaría que para los investigadores utilizar una base de datos como esta nos permite almacenar toda la información en un mismo formato sin tener que usar diferentes Words, diferentes hojas de cálculos, es decir, saber en todo momento dónde tenemos la información que hemos almacenado. ¿De acuerdo? Podemos recuperar de forma inmediata todos los datos que hemos introducido en ellas. Además, nos permite usar la información de otros investigadores. En nuestro grupo de trabajo, por ejemplo, se pierde mucha información porque no tenemos una herramienta en la que todos podamos volcar los datos y aprovecharnos los datos unos de los otros. Es decir, aquí hay tanta información ya metida que podemos ahorrarnos muchos viajes a otros archivos y, por lo tanto, mejorar sustantivamente nuestra investigación. La seguridad de los datos está garantizada porque está almacenada en un servidor del CNRS francés que hace copias diarias, semanales, mensuales y anuales de la base de datos. Tenemos que, a la vez que vamos introduciendo estos datos, tenemos que reflexionar sobre ellos, entenderlos perfectamente. No es como transcribirlos en un Word donde podemos ir, sin entenderlos, ir metiéndolos. No, aquí, como tenemos que reducirlos a la acción, tenemos que entender perfectamente de qué se trata, lo que estamos viendo, leyendo y lo que queremos introducir. Y, por lo tanto, también podemos manejar grandes cantidades de datos que de otra forma superarían las capacidades cognitivas del investigador. Sin embargo, ya con esto acabo, hay algunas desventajas, como todo en esta vida. Se necesita una formación previa para saber usarlo, se necesita un usuario, y es verdad que al principio la introducción de datos puede ser algo difícil, nada que no se solvente con un poco de práctica de 2 o 3 semanas. Y bueno, simplemente pues ya acabo. Sí, claro, sí. Bueno, gracias, Pablo. Damos paso ya ahora a Francesca Tinti, que va a presentarnos Connect, que sería ya, bueno, el último proyecto que nos queda por ver. Muchas gracias. Ya como sabéis, soy Francesca Tinti y estoy aquí en este momento en mi papel de IP junto a Juanjo Larrea del proyecto Connect, uno de los proyectos de este grupo de proyectos financiados por la Agencia Estatal de Investigación. Bueno, Connect, como sabéis, es un proyecto integrante, es de Humanidades en Común, tiene un carácter marcadamente interdisciplinar, ya que reúne a historiadores, arqueólogos y filólogos, algunos de los cuales están en esta sala. Su título completo lo tenéis ahí, es Societies on the Edges, a Combinative Approach to Cross-Cultural Connections in Early Medieval Western Europe. Y hablamos de Europa, pero sus áreas geográficas de interés son el norte peninsular, el territorio oriental del Imperio Carolingio y la Inglaterra anglosajona. Nuestra investigación combina registros escritos y materiales y pone el foco en 3 temas relacionados entre sí, sobre los cuales no me puedo detener, pero os digo que son encuentros, percepciones y representaciones y lenguas e identidades. Además de estos 3 principales work packages, el proyecto tiene 2 más que hemos llamado fundacionales, en el sentido de que se centran en un manejo más directo de las fuentes, tanto escrita como materiales, en el sentido que también hacemos ediciones y también excavamos para encontrar las fuentes materiales. Y es en el primero de estos 2 work packages fundacionales y en la experiencia acumulada anteriormente en el estudio de ediciones de cartularios medievales que se encuentra nuestra principal aportación en el campo de las humanidades digitales. Y es por esta razón que en los minutos que me quedan no voy a hablar más de Connect, sino a centrarme muy brevemente en algo que vino antes de Connect y que podríamos decir forma parte del ADN de los que componemos este equipo. Y se trata de la edición digital del Becerro Gallicano de San Millán de la Cogolla, un proyecto pionero, ya que por primera vez permitió el acceso inmediato al manuscrito completo de un cartulario medieval y a su transcripción, además de ofrecer muchas posibilidades de búsquedas y manejo de la información
contenida en el mismo manuscrito. Aquí he entrado ahora en la página web, no voy a tener tiempo para enseñar las varias funcionalidades, solo voy a entrar en este apartado que se llama búsquedas e índices para enseñar una funcionalidad que me parece importante y útil igual. Y para hacerlo voy a utilizar una palabra latina de las tantas que están en este manuscrito, una palabra que puede ser interesante porque nos evoca una de las características principales de la región riojana donde el cartulario tuvo origen, y esa palabra es vinea, que significa viñedo. A ver, sí. ¿Lo he escrito mal? No. Y veis allí que se puede buscar tanto por palabra como por lema. Y la base de datos nos va sugiriendo las varias palabras que contienen la cadena de letras que yo voy tecleando. Entonces, en palabras se puede poner la palabra latina declinada y encontrará la base de datos todas las ocasiones en las que esa cadena de letras aparece en el manuscrito. Y si meto el lema original en el nominativo, nos dice que este manuscrito contiene la palabra vinea en sus varias declinaciones 1700 veces. Mucho viñedo ya había en la Edad Media en esta región. Si la elijo y le doy a buscar, voy a ver el listado de todos los documentos dentro de este manuscrito en los que se nombran viñedos, y si tuviéramos tiempo veríamos también que vamos a ver la edición del texto y también la página, el folio del manuscrito donde aparece ese mismo documento. Bueno, gracias a la labor de lematización que está detrás de esta base de datos y que fue llevada a cabo por David Peterson, que trabajó para este proyecto en su fase postdoctoral, podemos hacer todas estas búsquedas y obtener estos resultados de esta manera organizada, clara y útil. Obviamente las posibilidades de edición, búsqueda e investigación de tipo paleográfico, filológico e histórico que se pueden desarrollar con este tipo de herramientas son numerosas. Está claro que las ediciones digitales nos permiten superar las limitaciones del papel, y en esto creo que todos aquí estamos de acuerdo. Pero yo creo también que se abren cuestiones complejas de distinta naturaleza que hay que tener en cuenta. Y muy brevemente, sé que se hablará de esto también por la tarde. Una primera preocupación que yo creo que está conectada con este tipo de ejercicio y que considero fundamental tiene que ver con la durabilidad y el mantenimiento de las páginas web que albergan ediciones digitales y bases de datos. Yo a lo largo de mi trayectoria he visto varios proyectos considerados pioneros en su momento que después de la jubilación de los investigadores que los habían desarrollado se quedaron obsoletos y finalmente desaparecieron de la web. A veces las instituciones no tienen los medios o la voluntad de mantener en vida una página web de un proyecto que se ha concluido hace muchos años, sobre todo si el software se ha hecho viejo. Y hay otras cuestiones que tener en cuenta y que tienen que ver con la evaluación de los resultados finales de este tipo de proyectos colaborativos y el impacto que estos pueden tener o no tener en los currícula de los investigadores, muy a menudo precarios, que se pasan meses, si no años, haciendo data entry. Creo que haría falta desarrollar un sistema de peer review de ediciones digitales y de bases de datos, así como otros tipos de productos de las humanidades digitales. Algo ya se está haciendo en este sentido. Por ejemplo, la Medieval Academy of America ha desarrollado un listado de recursos digitales que han superado una evaluación por pares que ellos han desarrollado. Vamos a entrar en su página web a ver si se abre. Este listado se llama Medieval Digital Resources, a Curated Guide and Database, y en el marzo pasado, añadieron un nuevo grupo de recursos y con nuestras gran sorpresas descubrimos que, ya lo he pasado, que el becerro gallicano estaba aquí también,
No lo sabíamos, que nos habían nombrado para entrar en la Medieval Digital Resources de la Medieval Academy of America, y ya me perdonaréis, no pude evitar mencionarlo. Pero más allá de nuestra sorpresa y satisfacción, me interesa subrayar la necesidad de desarrollar herramientas de este tipo para que se pueda llegar a evaluar cómo es debido los recursos digitales. En resumen, lo que nuestro proyecto puede ofrecer al conjunto de humanidades en común es sobre todo experiencia en las ediciones digitales, incluyendo la lematización, además de reflexiones sobre las posibilidades, los riesgos y los desafíos de las humanidades digitales. Gracias. Bueno, vale, muchas gracias, Francesca. Se abre nuevamente turno de preguntas. Bueno, gracias a todos. La mezcla de las intervenciones me pone ante una pregunta que es una decisión que es importantísima, claro, y es las decisiones respecto a la elección de aquellos campos fundamentales en nuestras bases de datos o en nuestra... vosotros con las acciones en concreto, generalmente los historiadores trabajamos mucho, o los que trabajamos más con la documentación muy directa, con las menciones documentales. Porque las menciones documentales nos dan los matices que justo la mayor parte de las bases de datos nos obligan a eliminar para que realmente sean operativas y entonces sean funcionales. Esto me parece que es un problema importantísimo, ¿no? Cuando queremos llegar efectivamente a un análisis de discurso o a entender la pluralidad de voces o la complejidad específica de una cita, ¿no? O sea, yo no podría definir cada vez que encuentro la palabra primo en boca del Papa, por ejemplo, si es un primo de sangre o si es, ¿no?, un término efectivamente que se está utilizando tal. Entiendo que todo esto es una discusión muy detallada, ¿no?, con las gentes que están trabajando, ¿no? Pero este problema de la selección específica de los materiales para generar nuestros grandes campos me parece que es un tema importantísimo, ¿no? Ese proyecto, Francesca, maravilloso, del Becerro Galicano, que fue absolutamente pionero. Encuentro también el susto que pueda dar ahora respecto a la actualización o no, ¿no? No sé si habéis trabajado ya, o estoy viendo a gente que está trabajando con etiquetados de y tal, que efectivamente, claro, mejora o limpia o actualiza. Bueno, el problema de la actualización de las webs es algo que se tocará, yo creo, que en cualquiera de las 4 mesas, ¿no?, de hoy, claro. Menciones documentales o acciones. Ese es un poco mi comentario de pregunta casi. A ver, yo no lo sé, es que yo he trabajado con las acciones, lo que veo es que al trabajar con las acciones y reducir toda la documentación al mismo criterio es lo que permite que la base sea flexible y se puedan introducir cualquier tipo de documentación siguiendo un mismo criterio, que es la acción, que es al final también todo lo que en cualquier documento es lo que nos vamos a encontrar normalmente o generalmente son acciones. En cualquier caso, Fichoz también tiene una base para trabajar el tema de libros, discursos y demás, que yo no la he mostrado porque no la he utilizado mucho, y ahí sí se trabaja más con este tema de las menciones documentales, las censuras, todo esto relacionado con los libros, los discursos. Pero es que trabajé en su momento cuando estuve con Jean-Pierre, pero no conozco exactamente como para profundizar en ello. De hecho, Jean-Pierre Dieu considera, tomando de los sociólogos, actores, acciones, pero también actantes. Entonces, con esta base de datos ha hecho, por ejemplo, tesis doctorales sobre el cine español en los años 1950, sobre pintores de determinada época, sobre autores de la literatura
y entonces te permite efectivamente considerar los actores, pero también los actantes, ¿no? Un libro, un cuadro, una película, y con la posibilidad de incorporar, pues se puede incorporar toda la documentación, o sea, tiene efectivamente pues todos los textos y todas las imágenes se pueden incorporar, siempre asociadas a los actores, a los momentos, etcétera. Entonces, por lo tanto, es muy versátil, ¿eh? Sí, lo que dice el profesor Imizcoz, que yo no he comentado, pero es verdad que tanto el capitán de un barco como el propio barco puede ejercer como un actor. Es decir, el maestre de campo de un tercio puede ser un actor y el tercio ser considerado como un actor. Por lo tanto, podemos ver todas las acciones que hace ese tercio y a la vez ver todos los soldados documentados que hay dentro del tercio, las acciones individuales que hacen. Entonces nos da una visión de conjunto. Sobre la durabilidad, el mantenimiento, esa es una de las cosas que yo nombré que me preocupa muchísimo, muchísimo. Y la pregunta que me haces, Cristina, abre un mundo muy, muy amplio que tiene que ver con quiénes son los que tienen las competencias informáticas necesarias cuando empiezas un proyecto así y qué quieren utilizar ellos. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros nos apoyamos en una empresa vasca que no trabajaba con el TEI, y aunque lo hablamos mucho, ellos quisieron hacerlo así y funciona así. Pero cada vez que queremos cambiar algo, hay siempre que ver si esta persona está disponible, si es muy complicado. Y esto de tener o no tener en la propia institución un departamento de humanidades digitales es una cuestión muy, muy gorda, muy importante, aunque nosotros hemos trabajado muy bien con instituciones externas, empresas que hemos subcontratado, pero claro, eso es un tema muy, muy gordo, y hay otros casos en los que los mismos académicos de humanidades han aprendido como self-learning, no sé qué he hecho, cómo utilizar y cómo crear bases de datos. Y conozco ejemplos, pero claro, mantenerse al día con eso, al mismo tiempo hacer la investigación de historia, de filología, del tiempo donde se encuentra. O si no, hay quien se fija en humanidades digitales y eso es su campo de acción. Y sí, el tema del dinero también, tanto para subcontratar como para hacer otras cosas, ese es otro sector que no hemos tocado aquí, pero sí que es un tema que hay que tener en cuenta, que las humanidades digitales son caras. Sí. Ahora sí. Bien. No le había dado bien. Vale, perdón. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta va en el sentido de la reusabilidad de estas bases de datos, porque, por ejemplo, el caso de Fichos es evidente que se ha usado extensivamente y que ha sido muy útil, pero yo en la tesis doctoral hice un análisis de redes sociales a finales de la Edad Media y, claro, para mí muchas de las decisiones metodológicas requerían haber visto el documento directamente. Si yo hago una base de datos solo con cierta información, cuando hablamos de actores que no son miembros del Consejo Real, que no son de la nobleza, que no son los regidores, que en mi caso partía de los regidores de Valladolid, pero hacía, ¿no?, esas técnicas snowball en la que incluyes personajes anónimos, donde la homonimia tiene un papel central, en el cual, claro, en una base de datos en la que tú asignas un identificador para cada actor, tú estás tomando la decisión de si ese es el mismo actor o no, conforme a un contexto de la documentación. Si partimos de que la gente que va a reutilizar esos datos no necesita ya ir a ver la documentación, porque ya tú has hecho esa selección. Yo creo que ahí hay un problema, sobre todo cuando queremos hacer una historia más social, más desde abajo, que no solo se centra en actores muy identificados en la documentación porque tienen un título, porque tienen un cargo muy específico. Esa reusabilidad creo que plantea bastantes retos, ¿no? No sé cómo lo veis, que quizá no afectan tanto a Fichos por la naturaleza más de corte, ¿no?, que es en lo que se centra, pero que creo que para bases de datos relacionales sí que extraña bastante dificultad. No, Fichos no es una base para
personajes de corte, eso, cualquier tipo de actores, o sea, puedes tener cualquier tipo de actores, ¿no? Desde un director de cine hasta un estudiante, o sea, no, quizás hemos dado una idea que puede resultar falsa, pero, y entonces ahí yo no veo el problema. El problema de actores nominales que tengan un nombre, ¿no? Pero al estar esos nombres vinculados a un código alfanumérico que ya se han decidido, o sea, ya se ha visto que es la misma persona, a través del comando, que hay un comando específico para recuperar todas las acciones vinculadas a ese individuo, van a salir en ese momento todas las acciones que hace ese individuo. Por mucho que se llamen igual, cada uno va a tener su código alfanumérico que es único, e irrepetible. Por lo tanto, puedes llamar a ese actor, vas a tener que afinar, saber a quién estás buscando, pero una vez que encuentres a ese personaje, porque sabes que se casó antes de una fecha o que sabes que murió antes de una fecha, hay un comando específico que te permite llamar todas las entradas que hay de esa persona. Sí. Sí, yo tengo mi experiencia con la alta edad media, donde la identidad es todavía más problemática, porque no tenían apellido, no tenían... En Inglaterra tengo 40 Wulfstan en la época anglosajona, y lo que hicimos nosotros con la Prosopography of Anglo-Saxon England fue, cuando estábamos seguros, porque podías estar segura que fuese la misma identidad, hacíamos el merge. Entonces todos los datos de Wulfstan 1 y Wulfstan 2 iban a la misma persona. Cuando no estábamos seguros, no lo hacíamos y dejábamos la nota diciendo Wulfstan 1 y Wulfstan 2 podrían ser los mismos, pero no nos atrevemos a hacerlo. Y entonces los datos se quedaban separados, no había la posibilidad. Igual hoy sí que se puede hacer. Dame la posibilidad de unirlos o déjalos separados, ¿no? Pero esto yo te hablo de hace 20 años. Bueno, eso es un poquito lo que hacemos también en ILAME. Tenemos una herramienta que denominamos fusionador de personas, efectivamente, pero es evidente que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, este tiene la posibilidad de deshacer, pero es evidente que tienes que tener muy claro que esa persona no es su padre o no es su hijo, y evidentemente muchas veces pues no se puede determinar y tienes pues duplicidad. ¿Es un problema? Sí, pero no tenemos herramientas tampoco para solucionarlo. En el momento que existe esa herramienta y tienes una documentación que certifica, pues fusión y solucionado, ¿no? Pero es verdad que, bueno, hay que tener cuidado con esas cosas, porque ¿quién dice que este señor es este mismo, que son 20 o 30 años? Puede ser el mismo, pero puede ser su hijo. Claro, es difícil determinar también, o sea, si esa persona es o no la misma. A veces no tenemos herramientas para determinar si es o no esa misma persona. Hay que ser prudentes. Mejor tener 3 y un día de mañana tener información que certifique que esas 3 personas son la misma. Fusionamos, que no fusionar todas y el día de mañana decir, ah, no, es que estos eran 3 o eran 4. ¿No? Pienso yo, ¿eh? Sí, yo creo que afortunadamente ahora tenemos las herramientas técnicas y hemos avanzado mucho en estas metodologías para poderlas depurar, aunque la base es fundamentalmente hermenéutica, es decir, esto es lo que hacíamos de toda la vida con las fichas en cartulina, solo que ahora más sofisticado. Pero lo más interesante quizá es ver la pertinencia, también la legitimidad, ¿por qué no?, de las decisiones en cuanto a la investigación, al lenguaje y al concepto. Ellos han apostado por actores, ¿no? Nosotros, inspirándonos en Pace, nos inspiramos en otro concepto que es compatible, que es el de factoide. Es decir, nosotros trabajamos sobre los hechos que dice la documentación que han sucedido, sean pues una relación de parentesco o sea, pues, por ejemplo, haber visto a la Virgen. También es un hecho que aparece documentado, ¿no? Nosotros no discutimos la veracidad de ese hecho, pero sí lo procesamos como información que aparece en las fuentes.
Quizá el enfoque está más centrado en nuestro caso, digo los proyectos de medieval, en el documento, quizá por la dificultad intrínseca que tienen. En cambio los modernistas se centran quizá más, tienen la ventaja de que las tipologías documentales y las series documentales son más continuadas y se puede trabajar de una forma más masiva los datos, ¿no? En fin, que es una discusión súper interesante. Bueno, encantadísimo de escucharos, estoy fascinado y muy atraído inicialmente por las palabras de Francesca, pero luego se ha ampliado la conversación y veo que todos compartimos esta preocupación por la durabilidad, por la obsolescencia y también por la propia historicidad de la historia, porque los historiadores nos equivocamos mucho y luego rectificamos, ¿no? Y entonces las bases de datos se construyen como si fueran hechos para siempre y nunca más pudieran cambiar, cuando en la práctica sabemos que eso es poco probable que ocurra, ¿no? Entonces esta preocupación ya la tuvieron en Wikipedia, incorporaron una tecnología, HIT se llama, que permite el control de versiones y la historicidad de la propia base de datos. Y es muy raro que una base de datos históricos no incorpore esa tecnología, ¿no? Yo sé que las cosas no son fáciles, hay que trabajarlas y se requieren los conocimientos, pero me parece interesante que tomarais en serio la posibilidad de incorporar esa tecnología a vuestras bases de datos, ¿no? Y en relación con la obsolescencia, también estuve muy involucrado en el 15M, entonces allí se produjo una enorme cantidad de información digital y también material, y luego no sabíamos qué hacer con aquello, y tuvimos una idea que medio funcionó y que la ofrezco por si os parece atractiva, la de subir las cosas al Internet Archive, que es un bien común que está gestionado de forma admirable y transparente y que garantiza la no obsolescencia del trabajo, particularmente el trabajo que se hace con pretensiones de ser común, ¿no? Como aquí, que lo pone en el propio título del proyecto, Humanidades en Común. Y esto me lleva a una cosa más, que es la del software libre. No sé si habéis tomado en cuenta la pertinencia de la pregunta sobre la tecnología, si la tecnología debiera ser libre para una cosa que quiere ser común. Y yo creo tener una respuesta, pero prefiero que sea un tema que se tome en cuenta entre todos, ¿no? Me parece que es poco probable que pueda ser común algo que no se ha tomado en serio la pregunta por las tecnologías que debemos utilizar para su difusión y construcción, pero sé que es fácil de decir y no es tan sencillo de asumir. Gracias, espero que se haya oído. Voy a pasarle la palabra a Nadez Rolé y también a invitar a los técnicos, informáticos, diseñadores que están en la sala, que hemos escuchado menos, a que si tienen cositas que compartir se animen ahora, porque luego es verdad que vamos a trabajar de manera sincrónica y separada y a lo mejor algunos mañana ya no están, ¿eh? Entonces, bueno, pues invito a la palabra. Gracias. Pues yo querría seguir con... Ahora, sí. Yo quería añadir también un poco de esta discusión porque me parece que en Fichos, bueno, la pregunta es si podéis entrar una acción, por ejemplo, estoy pensando en el caso de que se establece en el documento un tipo de acción, pero que no haya mención ninguna del actor. Y mi pregunta es si se puede entrar una acción sin actor, porque en este caso sí que existen tecnologías de base de datos que que utilizan reglas de inferencia, por ejemplo. Y en este caso, si fuera posible, dentro de Fichot, registrar una acción, se podría implementar un sistema de recuperación de datos para generar y atribuir un identificador a un actor que no está mencionado, y luego se puede hacer una fusión, un merge, lo que sea, pero sería una manera también, estaba pensando, escuchándote, de tratar estos casos que tenemos atestiguada una acción que se supone en la realidad y no en el factoide, ¿no? En el hecho de que haya un actor
pero que está tácito, ¿no? Está sobreentendido. De esta manera sí que está atestiguado, pero no por mención. Y mi pregunta, para lo de fichos, para implementar esto, ¿sería posible, si es posible, entrar una acción sin actor? ¿Cómo lo gestionáis esto? ¿Lo gestionáis o no? Bueno, sí. Sí, porque aunque no exista el actor, tiene que haberlo habido. Por lo tanto, sería tan fácil como poner anónimo con un código alfanumérico. Y, por ejemplo, yo tuve un caso en el que se citaba firma el escribano del auto anterior. Firma el escribano del auto anterior varias veces y el primer auto pues, estaba desaparecido y no se sabía quién era, pero sabía que ese escribano era el mismo durante los 3 o 4 autos siguientes. Por lo tanto, anónimo y en los 3 casos el mismo código alfanumérico, porque a pesar de ser anónimo, sé que es el mismo. Por lo tanto, ese anónimo con un código alfanumérico como si tuviera un nombre y ya está. Sería la solución. Bueno, mi pregunta es para Francesca. Me ha interesado mucho el proyecto, evidentemente, porque creo que deberían generalizarse ese tipo de acceso a los textos, ya sean literarios, ya sea un corpus que podamos construir con diferentes tipologías y sobre todo el problema de la lematización. ¿Cómo se hizo la lematización en ese caso? Porque por lo poco que yo sé, claro, hay corpus que se quedan obsoletos porque no están lematizados, o no obsoletos, pero su uso pues se dificulta mucho por falta de que la información sea lematizado. Y claro, conozco tanto experiencias de personas que elaboran el corpus para hacer un análisis de lexicometría y que lematizan manualmente, que no sé si sospecho que se hizo así. Sí. Y claro, el problema es ese. ¿Existen realmente lematizadores o creo que va bastante atrasada la investigación en ese sentido? Y el salto proyectivo se producirá cuando exista realmente un aparato lematizador tanto para las diferentes lenguas, ¿no? El latín o cualquiera de nuestras fuentes. Lo intentamos con cosas automáticas al principio, pero este es un contexto muy multilingüe. Entonces nos encontramos enseguida con palabras en euskera o nombres que venían del euskera, topónimos sobre todo, y la mayoría del trabajo se hizo a mano. Pero yo creo, repito, esto empezó en 2010. Yo creo que hoy hay muchas más cosas que permiten hacerlo de manera automática que después tienes que limpiar, sin duda. Eso es inevitable. Pero no lo he seguido aún en los últimos años, pero creo que habrá mucho más ahora para hacerlo de manera más automática. Y el limpiar, sobre todo cuando hay contextos multilingües, en el siglo XII, cuando la lengua es muy irregular, allí tengo a Emiliana que me mira, ella sabe mucho más sobre esto para el contexto del norte peninsular. No sé si hay cosas que, porque el latín clásico vale, pero aquí estamos hablando de un contexto mucho más complejo. Entonces yo creo que la manualidad en la parte final es inevitable. No sé, Emiliana, si quieres decir. Bueno, pues lo primero que nada agradeceros por las presentaciones, han sido bastante interesantes cuanto menos, y al hilo de lo que le decía Lafuente y creo que también lo que decía aquí María Ángeles, yo la verdad que hablo un poco desde el desconocimiento y poca información tengo respecto a bases de datos, pero considero que en relación con todo el tema de la obsolescencia que puedan tener, no sé si se baraja la posibilidad del trasvase de, en este caso fichos de la que estamos hablando, a base de datos no SQL. Lo he dicho, no tengo demasiada interacción con estas bases de datos, lo único que tengo es conocimiento del proyecto Atlantocracy con cuyo IP es Bartolomé Yun Casalilla, que utiliza estas bases de datos no SQL, puesto que, como bien se ha apuntado a lo largo de la mañana, pueden existir
es datos que aparezcan de manera tardía o modificaciones que sean necesarias, que con este tipo de bases de datos es infinitamente más fácil, requieren mucho menos tiempo y cuestan bastante menos dinero. Entonces no sé si esta opción se ha barajado o al menos que quede como un apunte. Bueno, si no recuerdo mal, tuvimos esta conversación hace pues escasas semanas en Jaén. En fin, pues la respuesta va a ser un poco la misma. Yo soy un usuario de Fichot, no soy su creador, ni su director, ni el que toma las decisiones técnicas. Entonces, no lo sé. No sé responder a esa pregunta. No lo sé, yo no lo sé. De momento, la interfaz funciona bien, es operativa y, por lo tanto, no es algo que a mí, por lo menos a nivel usuario, me preocupe demasiado. No lo sé, mientras los datos estén asegurados y esté respaldado por el CNRS francés, no creo que haya ningún problema. No sé si se adaptará a esto que comentas, lo desconozco. Yo creo que, por lo que decía Jean-Pierre Dedieu, él estaba estudiando con ingenieros del CNRS francés cómo traducir toda la programación de las bases de datos. No es una base de datos, es un sistema de diferentes programas a un lenguaje básico que, por ejemplo, se pueda recuperar dentro de 100 años con otras tecnologías. Y no sé a qué resultados han llegado, pero yo creo que es una de las cuestiones centrales del problema de las bases de datos. ¿Cuántas bases de datos de investigación? Aquí hay doctores, doctorandos, se han perdido porque una vez que se termina la tesis, etcétera, pues eso ya no sirve a nadie, ¿no? Y el problema a futuro, hoy, es ese, efectivamente. Cómo conservar bases de datos que se puedan recuperar con la metodología que puede haber dentro de 50 años. Está en el aire, que yo sepa. Gracias. Bueno, si hay más intervenciones, por ahí nadie de los informáticos se anima a lanzar, aunque sean preguntas, no respuestas. ¿Queréis intervenir alguien o saludar? Hola, buenos días. Gracias por vuestras intervenciones. Han sido presentaciones muy interesantes. Bueno, yo tengo que decir para empezar que para nada soy conocedor de la parte del sustrato tecnológico de lo que se ha hablado aquí. En principio entiendo que son bases de datos más o menos convencionales, bases de datos relacionales, y que bueno, eso da pues, para hacer este tipo de aplicaciones, pero sí que es verdad que hay complicaciones o límites intrínsecos a esta tecnología que ya se han mencionado aquí. Entonces yo no tengo ninguna solución fácil para este tema, porque entre otras cosas depende mucho de que haya gente que esté dispuesta a invertir dinero y tiempo en hacer esta migración a otros soportes igual pues más actuales o que puedan tener que puedan pervivir en el futuro, ¿no? En cualquier caso, yo voy a llevar el tema a nuestro terreno, que es más el procesamiento del lenguaje natural, porque bueno, hemos venido aquí como miembros del Centro ITS, y lo que sí, a medida que ibais presentando las cosas, pues me venían distintas opciones de poder emplear técnicas de procesamiento del lenguaje natural que pudieran servir de ayuda o soporte para lo que hacéis manualmente. Yo creo que ya se ha apuntado muy bien que, en efecto, estas técnicas pues, no tienen un 100% de rendimiento, es decir, que siempre hace falta una postedición o un proceso de revisión que permita corregir posibles errores o posibles, no sé. Pero lo que sí que creo es que en efecto el uso de esas técnicas podría ayudar en el trabajo y podría ser pues una ayuda de tiempo y también igual de dinero también. Entonces creo que en este momento en Europa hay iniciativas en general, hay muchos grupos que están trabajando tanto en temas de análisis de textos como en tema de visualización de resultados. Y yo creo que esas tecnologías, muchas de ellas son tecnologías libres, con licencias libres que permiten reutilizarlas y que, conociéndolas, pues se podría bueno, pues adecuar la metodología de trabajo al uso de esas herramientas. Entonces, bueno, yo invitaría a la gente que trabaja en el campo de las humanidades o de las ciencias sociales
a que revisara un poco lo que hay por Clarín, en Daria, que hay bueno, pues, repositorios de recursos y también de herramientas y servicios, y de alguna manera pues, ver hasta qué punto lo que hay por ahí pues, es útil para lo que se está haciendo aquí, ¿no? Y bueno, yo creo que esa revisión podría ser interesante. Nosotros como Centro ITS, bueno, pues estamos metidos en una iniciativa a nivel estatal que es la iniciativa ClariaES, y que bueno, pues ahí de alguna manera hay distintos nodos que están trabajando, como os digo, en este campo amplio de las humanidades, y también estamos trabajando en otra red que es ClariaEus, que ahí el tema vehicular es el euskera. Entonces, bueno, pues para cualquier persona de esta sala que tenga interés en seguir haciendo historia, o sea, trabajando en el campo de la historia, pero historia medieval puede ser, pues bueno, se puede poner en contacto con nosotros y podríamos hacer una labor un poco de transmisión de esas inquietudes a esa red, a esa infraestructura europea que bueno, que poco a poco pues se está agilizando, ¿no? Entonces, nada, sin más, es un comentario muy general. Ya sé que no he respondido a las preguntas o a las cuestiones que se han planteado aquí en concreto, pero bueno, yo creo que lo propio sería ir viendo lo que hay y tratar de reutilizar lo que ya se ha hecho, han hecho otros grupos, porque yo creo que en efecto son reutilizables. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Teníamos una última palabra por aquí, creo, salvo que pueda ser penúltima. Bueno, no vamos mal de tiempo. Muy brevemente. Quizá haya habido una parte de información que no hemos dicho en alguna de nuestras intervenciones, y es que la mayor parte de los proyectos que hemos visto están hechos en WordPress y por lo tanto son clonables, son replicables, puede funcionar. Hay mucho de lo que hemos visto hoy en código abierto. Solo nos queda todavía los documentos del Vaticano, que es lo único que tenemos todavía con software propio, pero bueno, en algún momento o con perras podremos hacerlo, ¿no? Bueno, ¿qué es importante respecto a esto que planteas ahora? Claro, la generosidad en la cesión de los datos. Es que esto es fundamental, no es quizá esperar a que podamos al tiempo generar un tercer producto de la mezcla o de la interoperabilidad de los datos. Es que los tenemos que prestar ya, porque el ritmo de funcionamiento, ¿no?, de algunas plataformas o de algún software es distinto a otro, y por lo tanto será perfecto, ¿no?, si cada quien va generando un poco su experimentación, ¿no?, pues con parte de los datos que ya tenemos, ¿no? Bueno, me imagino que quizá del archivo o de las cosas subidas en los grupos de trabajo de esta tarde, ¿no?, quizá en algún momento se hace público en general, y por lo tanto alguno de los enlaces y tal, ¿no?, que si vamos a tener vuestros, y de Clarilla y etcétera, ¿no?, y de vuestro trabajo en el grupo de esta tarde, pues lo podamos compartir todos mañana, ¿verdad? Sí, si nadie más quiere comentar nada,